Bueno, nosotros la clase pasada trabajamos con datos sin agrupar y esta clase vamos a trabajar con datos agrupados por clases o intervalos. Entonces, debemos preguntarnos cuándo trabajar con datos agrupados por clase. Se trabaja con datos agrupados por clases cuando el rango, o sea, el dato mayor menos el dato menor, es muy grande o hay más de 20 datos diferentes en la secuencia de observaciones que tenemos y no podríamos hacer una tabla, imagínense lo larga que sería esa tabla si pusiéramos 20 o más observaciones. Y por otra parte, si estamos trabajando con variables continuas, por ejemplo una medida, estoy sacando al azar tornillos de una producción y estoy midiendo, y de repente hay uno que mide 5,5, el otro mide 5,54, el otro mide 5,6. Entonces, esa variable, al ser continua, hace que tenga muchos valores incluidos en un cierto intervalo, dentro de un cierto intervalo de números. Entonces voy a tener que delimitar cuál es el límite inferior. En un intervalo tenemos el límite inferior y el límite superior de esa clase o intervalo. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a suponer que vamos a un gimnasio y le preguntamos la edad a todas las personas que allí asisten. ¿Sí? Entonces me responden un montón de edades diferentes que si lo fuera a hacer en una tabla, tendría que ser una tabla muy extensa. Por lo tanto, decido trabajarlo en clases o por intervalos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar en cuántas clases vamos a dividir este grupo de observaciones. Para eso existen dos reglas. El número de intervalos lo podemos calcular como la raíz cuadrada de, en este caso serían 30 datos, raíz cuadrada de 30, que me da 5 con algo, o puedo aplicar la regla de Sturges, que es un criterio utilizado para determinar el número de clases o intervalos, como ya les estaba diciendo, que son necesarios para graficar un conjunto de datos estadísticos o determinar los estadísticos si extraje una muestra, como el promedio, la media, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de Sturges? Que lo que tenemos que hacer es solamente hacer en la calculadora logaritmo de en base 10, en este caso es 30 porque tengo 30 datos, multiplicarlo por 3,322, que es una constante, y sumarle 1. Si yo hago esto con mis 30 datos, me va a dar 5,9. Ustedes después háganlo en la calculadora y van a ver que esto les da 5,9. Entonces aproximadamente me dice esta regla que tengo que dividir mi serie de datos en 6 clases o intervalos. Entonces, una vez que ya tengo definido el número de clases, necesito saber la amplitud de esa clase o de ese intervalo, de dónde a dónde va a ir para después, dentro de esa clase, incluir diferentes números o observaciones que estén acá. Bueno, y entonces para determinar la amplitud del intervalo, lo que voy a tener que hacer es el rango, el dato mayor, el valor máximo que tengo acá en esta serie de 30 datos, menos el valor mínimo, en este caso el valor máximo es 46, menos 13, que es el valor mínimo, dividido la cantidad de intervalos que ya se supone lo tengo calculado de antemano con la regla de Sturges o con raíz cuadrada de n. En este caso me queda 33 dividido 6, y esto es 5,5, y lo vamos a aproximar a 6. También coincide la cantidad de intervalos con la clase, pero es un caso particular, no tiene por qué. Entonces, vamos a aproximar a 6. En el caso de que estuviese trabajando con variables continuas, por ejemplo, que tuviese 18,2, 18,5, ahí en lugar de aproximar a 5,5, aproximaría a 5,6, una décima más. Pero como estoy trabajando con números enteros,
aproximo al entero siguiente y en este caso es 6. Quiere decir que mi largo, mi ancho, mi longitud de clase es 6. Entonces, cuando vamos a armar la tabla, lo que vamos a decir es, nuestro primer dato, el dato más chiquito, es 13. Si yo sumo, tengo 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Ah? Va hasta el 18. Porque acuérdense que el 13 ya está ocupando un lugar. Entonces, mi primer clase va a ir desde el 13 hasta el 18. Entonces, después tengo que fijarme cuántos datos caen dentro de esta clase. Si ustedes se fijan, si yo hago 18 menos 13, me da 5, no me da 6. ¿Por qué? Porque, como les dije yo recién, el 13 está incluido y es un dato. O sea, ahí ya estoy incluyendo un valor. Por lo tanto, siempre va a ser uno menos que voy a tener que sumarle al primero, uno menos que lo que me dé el ancho de clase. La siguiente clase va a comenzar en 19. Entonces, voy a sumarle 5 al 19, entonces voy a tener 19, 20, si le sumo 5 al 19, me va a quedar, considerando el 19, tengo 6 datos, pero si le sumo 5, digo 19, 20, 21, 22, 23, 24. El límite superior de esta clase sería 24. La tercera clase comienza en 25. Si le sumamos 5, nos queda 30. Acuérdense que el dato 25 ocupa un lugar, por lo tanto, ahí estaría cumpliendo con el ancho de clase sea 6. El siguiente dato va a comenzar el límite inferior de la clase en 31. 31, si le sumamos 5, nos queda 36. Luego, el siguiente empieza en 37. Si le sumamos 5, nos queda 42. Y así sucesivamente. Después acá tengo 43. Y si al 43 le sumamos 5, nos queda 48. Y tenemos todas nuestras 6 clases establecidas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, tenemos las clases. Ahora lo que sigue es determinar el valor que representa a esa clase. ¿Ah? Porque yo dentro de cada clase voy a tener un montón de observaciones, pero lo que yo necesito es un valor que no tiene por qué estar incluido dentro de ese conjunto de observaciones que me represente cada una de las clases. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la semisuma de los límites de esa clase. ¿Qué quiere decir? Un promedio. Hablando claramente, es un promedio de los valores que conforman esa clase, de los límites de tanto el inferior como el superior de esa clase. O sea, hacemos 13 más 18 dividido 2. Y lo que nos da lo ponemos acá en la marca de clase. Lo mismo para cada una. En la siguiente sería 19 más 24 dividido 2. En la otra va a ser 25 más 30 dividido 2. Y los voy poniendo acá y eso es lo que denominamos o vamos a llamar marca de clase. Para la frecuencia absoluta, lo que tengo que hacer es contar, a ver, cuántos datos caen en esta clase, incluyendo el 13 e incluyendo el 18. Entonces vengo a mi tablita y digo, bueno, vamos a contar. Vamos a agrandar para que se pueda visualizar mejor. Entonces, de 13 a 18 dijimos que teníamos que contar. En la primera columna tengo este dato. Acá tengo 1 y acá tengo el 15. El 19 no cae dentro de esa clase. Acá tengo el 13, el 18 y los demás no cae ninguno. Acá tengo 14,
16, el 19 no, estos tampoco, acá tengo el 13, el 18, acá no tengo ninguno, acá no tenemos ninguno, y acá tengo solo uno. O sea que la frecuencia para mi primer clase va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces acá donde teníamos la tablita para completar, en la frecuencia absoluta pongo 9. Mi frecuencia relativa, cuando llegue al final del conteo de todos los números, nos tiene que dar 30. ¿Y mi frecuencia relativa qué va a ser? Va a ser la frecuencia absoluta, que en este caso me dio 9, dividido 30. ¿Ah? Después, con cada uno hago lo siguiente, es lo mismo. ¿Ah? En el caso de los que están entre 19 y 24, vuelvo a 19 y 24. Este está incluido, este también, este también, este también, este también, este otro también, el 23 también, el 24 también, acá tengo otro, acá no tengo ninguno más, y acá tampoco tengo. O sea que en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 también. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner 9. ¿Ah? Y acá también la frecuencia relativa va a ser la misma que la de arriba. Una vez que sumen todas las frecuencias relativas, al igual que los datos sin agrupar, recuerden que el resultado es 1. Para la frecuencia acumulada tengo que la primera frecuencia va a coincidir con la frecuencia absoluta, o sea que la primera frecuencia acumulada en este caso es 9. Ya después comienzo a sumar 9 más este que está acá, y el resultado me queda 18. Y así voy haciendo sucesivamente hasta obtener el último casillero, el último de todos. Me va a quedar el total de observaciones, que en este caso, acá cuando lleguen a la última clase, les tiene que quedar, en este caso es 30, porque tengo 30 observaciones. Lo mismo van a hacer para calcular el promedio, el X techo, y la varianza se calcula de exactamente igual que como trabajábamos con datos sin agrupar, solamente que el X sub I ya ahora no es un valor, es el valor que les indica la marca de clase, lo que pusieron acá. ¿Ah? Mi X sub I lo tengo acá, en lo que dice marca de clase, que recuerden que la marca de clase es el valor representativo de esa clase y no tiene por qué estar incluido en la secuencia de datos que ustedes tienen. Después, para la varianza, lo mismo, el X sub I, el X techo ya lo van a tener calculado, una vez que suman todos lo dividen entre 30 y ese es el promedio, que después van a colocar reiteradamente acá y le van a restar la marca de clase y elevarla al cuadrado. Acá me está faltando multiplicar por la frecuencia. ¿Ah? Bueno. Después, ya calculamos, hicimos todos los datos para ir armando la tablita. Esta tabla, ¿ah? Recuerden que esto, me falta el F sub I, esto de acá es lo que siempre van a tener que hacer cuando trabajan con datos agrupados por clase. Después que tienen las clases armadas, determinar las marcas de clase, que es el promedio entre los límites de cada clase, la frecuencia absoluta, que es contar cuántos datos cayeron dentro de cada una de esas clases, la frecuencia relativa, que es decir, frecuencia absoluta dividido el total de observaciones que tienen, la frecuencia acumulada, que lo hacen de la misma manera que veníamos trabajando, esto que es exactamente igual
que veníamos trabajando para los datos sin agrupar. Ahora, la mediana la hacemos mediante esta formulita de acá, donde cada una de estas cosas tiene un significado, no se me asusten, es una fórmula larguita, pero es fácil de determinar. Lo primero que vamos a hacer para hallar la mediana es a nuestra serie de datos dividirla en 2. En este caso tengo 30 dividido 2, que me da 15. ¿Ah? Entonces, miren lo que dice acá. Dice, primera variable estadística cuya frecuencia absoluta acumulada, o sea que tengo que ir a la columna de frecuencia acumulada, exceda de la mitad del número de datos. Para variables continuas hay que utilizar esta ecuación. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esta formulita si quiero trabajarlo con lo que tengo. Entonces, primero que nada voy a tener que ir a determinar cuál es la clase modal. Para saber cuál es la clase modal, lo que van a hacer es lo que les estaba diciendo, dividir la serie de datos en 2, ¿ah? La clase medial o medianal, ¿ah? Lo que van a hacer es dividir entre 2, en este caso nos queda 15, ¿no? Entonces, 15 voy a ir a mis datos, acá no, me equivoqué, voy a tener que volver. Apreté la flechita que no era. Ahora voy a volver a la jam que estábamos trabajando recién. ¿Ah? Está abriendo recién. Pero si no tengo que grabar todo de nuevo, no lo voy a hacer porque ya es la segunda vez que empiezo. Así que disculpen. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Nos quedamos por aquí. ¿Ah? Entonces hicimos la mitad de los datos para calcular la mediana, la mitad de los datos lo divido entre 15, ¿sí? Lo divido entre 30 dividido 2 me da 15, perdón. Y acá vuelvo a mi tablita. Ay, otra vez hice lo mismo. Buah. Dele con hacer lo mismo. Desde hoy que estoy con lo mismo. En la clase también lo hice. A ver si logramos ir más rápido esta vez. A ver si logramos llegar. Bueno, entonces hicimos para calcular la mediana 30 dividido 2, que es el total de mis observaciones, la parto a la mitad, y después busco en mi tablita, ¿ah? En mi tablita, en la frecuencia acumulada, la clase medial, donde está mi clase medial, es esta de aquí. A ver si me acepta, ahí está. Acá, hasta acá tengo 9. O sea que acá estaría lo que incluye mi mediana. ¿Ah? Entonces tengo que ir buscando lo que me pide en relación a esa clase. Yo siempre les digo que si quieren lo pueden poner en flúor. ¿Ah? Lo primero que me van a pedir es el límite inferior o el extremo inferior de la clase. Si venimos acá y nos fijamos, el extremo inferior de mi clase, lo voy a poner acá, es 19. ¿Ah? Entonces venimos acá
y en lugar de poner L sub I, voy a poner acá, donde está esto, voy a poner 19. N dividido 2 ya lo tengo, es 15, ya lo calculé. Esto de acá es 15. N es el total de observaciones. H corresponde a la amplitud de la clase. Y dijimos que era 6, ya la calculamos. El ancho de clase es 6. Después tenemos, vamos a usar otro color, a ver si nos dan todos los colores. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, por eso dice I-1, porque es la anterior a la clase medianal. Entonces venimos acá, donde está nuestra tabla, y buscamos la frecuencia acumulada anterior a la clase donde se encontraría mi mediana, que en este caso es esta, ¿no? Entonces, tengo que hacer, acá busco y pongo 9. O sea que la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase medianal es 9. Y por último, última cosita, es esto que está acá, el F sub I, que es la frecuencia absoluta de la clase donde se encontraría mi mediana, ¿no? En este caso, ahí no se está rayando solo esto, no sé qué es lo que quiere. A ver si me deshace lo que hizo. Tiene vida propia hoy esto. Ahí está borrando todo. Muy bien. Acá, F sub I, frecuencia absoluta de la clase medianal. Entonces vengo a la tablita y me fijo en la tablita la frecuencia absoluta de esta clase donde estaría mi mediana. Y la frecuencia absoluta también es 9. Por lo tanto, voy a agarrar y voy a poner debajo 9. Una cosa importante es que tienen que hacer es, primero la diferencia, 15 menos 9. Dividir entre 9 y lo que les queda multiplicarlo por 6. Finalmente, sumarle este límite o extremo inferior, que en este caso es 19. Repito, primero hago la diferencia, luego lo divido entre la frecuencia absoluta, lo multiplico por el ancho de clase y finalmente a lo que me da le agrego 19. Y esa sería mi mediana. Para el caso de la moda también hay una fórmula que la vamos a trabajar la clase que viene, las siguientes clases, y es esta que está acá. Y lo mismo, no tiene ninguna ciencia. En lugar de ubicar la mediana, que por eso partíamos 30 dividido 2, acá lo que vamos a buscar la clase modal. La clase modal es la clase donde tengo mayor cantidad de datos. En este caso es bimodal, pero vamos a suponer que tengamos una serie de datos, ¿sí? Donde haya una clase con mayor cantidad de datos. Entonces, el límite inferior de la clase modal siempre es, si yo tengo una tablita, vamos a hacerlo acá para no ir para atrás y para adelante, yo tengo la primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. Vamos a suponer que tengo esas clases de ahí. Y la primera clase va del 1 al 4. La otra va del 5 al 8. La otra va del 9 al 12. La otra va del 13 al 16. Esas son mis clases. Entonces, estos son mis intervalos. Quedó muy juntito.
Entonces, acá voy a tener, primero que nada, mi marca de clase, mi X sub I, que lo voy a tener que calcular como el promedio, mi X sub I, o marca de clase, ¿ah? Después voy a tener mi frecuencia, ¿ah? Frecuencia absoluta, mi F sub I, ¿ah? Después voy a tener mi frecuencia relativa, después voy a tener mi frecuencia acumulada, y supónganse que tengo este otro ejercicio. Entonces, del 1 al 4, ¿ah? Vamos a suponer que la frecuencia es 3. En este es 5. En la siguiente es 2. Y en la otra, en la última, de acá abajo, mi frecuencia es 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy sencillo. Límite inferior de la clase modal. Primero que nada tengo que definir cuál es mi clase modal. Y mi clase modal la defino viendo a ver cuál es la clase que tiene mayor frecuencia. ¿Ah? Entonces vamos a suponer que sea esta. Vamos a agregar otra clase, ya que estamos. Agregamos otra clase acá, una quinta clase, para que no nos quede tan chiquito esto, que vaya del 17 al 20. ¿Ah? Y que la frecuencia de esta sea 6. Entonces, mi clase modal, esta que está acá, la cuarta, vendría a ser mi clase modal, porque es la que tiene mayor frecuencia. Una vez que tengo identificada mi clase modal, que les sugiero la marquen en un color diferente, ¿ah? Vamos a suponer que esta sea la clase modal. Ustedes lo que tienen que hacer es ir completando en la fórmula cada cosa. Y entonces empezamos. Límite inferior de la clase modal. Si esta es la clase modal, mi límite inferior es 13. O sea que acá voy a agregar, voy a poner el 13. Después, ¿qué es esto? Esto es, ¿ah? Respectivamente. Vamos con C, que es lo que más, lo que es más rápido de calcular. ¿Qué es C? Que lo tenemos acá, es la amplitud del intervalo. ¿Ah? Si va del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, ¿ah? La longitud, este C, que lo tengo acá, este C, que lo tengo acá en la fórmula, es 4. ¿Ah? Acuérdense que si hacen la diferencia entre estos dos valores, les va a dar uno menos. O que si ustedes están armando las clases, tienen que sumar uno menos de lo que es el ancho de clase o longitud de clase. Yo acá al 1 le sumé 3 para llegar hasta 4. ¿Ah? O sea que mi ancho de clase no es 3, porque el 1 ya está ocupando un lugar, es 4. ¿Ah? Después, bueno, frecuencia absoluta de la clase modal, tengo acá, frecuencia absoluta de la clase modal, la clase modal es esta, la frecuencia absoluta, vamos a ponerlo en otro color diferente, celeste por ejemplo, ¿ah? La frecuencia absoluta de la clase modal es 8. Este numerito que está acá sería 8 en mi ejemplo. ¿Ah? Yo les planteo otro ejemplo para no tener que ir para atrás y para adelante. Después, le voy a restar. ¿Ah? Le voy a restar la clase anterior, ¿ah? A la frecuencia modal, ¿ah? Que sería en este caso, vamos a poner, a ver, amarillo no hemos usado, la frecuencia de la clase anterior, frecuencia absoluta de la clase anterior, que es esto que está acá. ¿Ah?
que es lo mismo que se repite acá. Y esto que tengo acá, si ven, es lo mismo que tengo acá y acá. Así que voy a cambiar los colorcitos y vamos a poner acá en la fórmula. Lo único que me estaría restando es esto. Pero esta es la frecuencia, vamos a ponerlo en verde, absoluta de la clase siguiente a mi clase modal. Que en este caso es ya había usado no importa, bueno, ¿está? Vamos a ponerle en negro, acá, esto que está acá lo ponemos en negro para poner distintos colores, y esto que está acá ponemos un 6. ¿Ah? O sea que tengo, vamos a ir identificando, la frecuencia absoluta de la clase anterior a mi clase modal. La anterior es 2, o sea que donde aparece esto voy a tener que colocar un 2 en mi fórmula. La frecuencia absoluta de mi clase modal, que en este caso es 8. 8, 8, 8. ¿Ah? Y la frecuencia absoluta de la clase siguiente a mi clase modal, que en este caso es 6. ¿Ah? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, primero resolvemos este cociente, que hacemos, ¿ah? Esto primero lo multiplicamos por C y le sumamos nuestro límite inferior. Y eso es todo para datos agrupados por clases. Bueno, después les voy a dejar un ejercicio para que ustedes trabajen. Primero que nada, tienen que agrupar en clases, aplicando la regla de Sturges o la raíz cuadrada de n. Ahí sabrán en cuántas clases dividir esta serie de números. Después crear una tabla de frecuencias, que es la que hemos estado haciendo hasta ahora. Calcular la media, la moda, la mediana. ¿Ah? La media es el promedio, se calcula con la marca de clase, como veníamos trabajando hasta ahora. La moda y la mediana se calculan con esas dos formulitas que acabamos de ver. La varianza y la desviación típica se calculan de la misma manera que veníamos trabajando para datos sin agrupar, y representar mediante histogramas y polígonos de frecuencia. ¿Ah? En el cartel de YouTube les dejé cómo se trabaja en Excel, con planillas de Excel para el trabajo de las tablas de frecuencia, cómo ingresar datos y demás. Después cualquier duda lo vemos en clase. Que pasen bien. Bueno.